Cuando empujé la puerta del baño y encontré a mi yerno arreglándose la ropa junto a la prima de mi hija, el tiempo se congeló. Lejos de avergonzarse, él me sonrió con total cinismo y me lanzó las palabras más crueles que he escuchado. Nadie le va a creer a una vieja demente. Sentí un frío glacial golpearme el estómago, pero mis manos dejaron de temblar al instante. En ese momento, giré la llave desde afuera, sabiendo que su propia soberbia sería su tumba. Antes de que descubras cómo terminó esta traición, te invito a suscribirte al canal y activar la campana para apoyar estas historias reales. Este relato te demostrará por qué nunca se debe subestimar a una madre y te aseguro que el desenlace te dará una satisfacción inmensa. Quédate hasta el final porque la justicia llega cuando menos lo esperan. Hola, mi nombre es Estela, tengo 68 años y les hablo desde Monterrey, Nuevo León. Toda mi vida trabajé duro y vendí mis tierras para darle un futuro a mi hija y a su esposo. Jamás imaginé que tendría que usar toda mi fuerza para salvarla de la persona que dormía a su lado. Mis manos ya no son lo que eran antes, se ven arrugadas y llenas de manchas, pero todavía saben palmear una tortilla de harina como Dios manda. Estaba ahí, parada en la cocina de mi hija Lucía, con el calorón seco de Monterrey entrando sin piedad por la ventana, ese que te seca la garganta nada más de respirar. El olor a comino y a carne dorándose en la cazuela inundaba toda la casa, porque estaba preparando un cortadillo norteño, de ese que lleva papa y caldillo de tomate, tal como le gusta a mi yerno. Era irónico, ¿verdad? Estaba sudando la gota gorda, picando cebolla y amasando kilos de harina para la fiesta sorpresa de Roberto, un hombre que apenas y me dirigía la palabra. Pero una es madre antes que nada, y si mi Lucía quería ver feliz a su marido en su cumpleaños, ahí iba a estar yo, al pie del cañón, aunque las piernas me temblaran un poco por estar tanto tiempo de pie. Mientras movía el guiso para que no se pegara, sonó el teléfono de la casa. Era Lucía. Ni siquiera me saludó bien. Su voz sonaba acelerada, estresada, y lo primero que me soltó fue esa pregunta que ya me tenía harta. Me preguntó con ese tono condescendiente, como si le hablara a una niña chiquita o a alguien que no entiende razones, si ya me había tomado mis pastillas para la presión. Sentí un piquete en el orgullo. Le contesté que sí, que claro que me las había tomado, que no estoy tonta, solo vieja. Ella suspiró al otro lado de la línea y me dijo que no me alterara, que solo quería asegurarse de que yo estuviera bien para la noche, porque no quería dramas ni que me sintiera mal cuando llegaran los invitados. Colgué el teléfono y me quedé mirando el cuchillo sobre la tabla de picar. A veces sentía que para mi propia hija yo ya no era su madre, su apoyo, sino una tarea más en su lista de pendientes. Algo que había que administrar para que no estorbara. En eso escuché pasos en el pasillo. Era él. Roberto entró a la cocina buscando un vaso de agua. Iba impecable, con su camisa de marca y ese perfume caro que a veces me mareaba. Yo me sequé las manos en el delantal y traté de sonreírle. Por educación, por llevar la fiesta en paz. Le di las buenas tardes, le dije que ya casi estaba la comida. Pero él ni siquiera volteó a verme. Pasó de largo como si yo fuera un mueble más, o peor, como si fuera una mancha en su cocina inmaculada. Hizo una mueca de disgusto, arrugando la nariz, probablemente porque el olor a guiso se le iba a impregnar en la ropa. Se sirvió el agua, le dio un trago largo y salió de ahí sin decirme ni media palabra, dejándome con el saludo en la boca y el corazón estrujado. Me quedé quieto un momento, escuchando el zumbido del refrigerador y el borboteo de la salsa en la estufa. Me dio coraje, no te voy a mentir. Me dio mucho coraje porque esa cocina, ese piso de mármol que él pisaba con tanta arrogancia, y toda esta casa en San Pedro, nos hubieran pagado solos. Él se paseaba como el gran señor, el dueño de todo, pero se le olvidaba muy conveniente de dónde había salido el dinero para el enganche. Se le olvidaba que fui yo quien vendió los terrenos ejidales que me dejó mi difunto esposo allá en Allende. Tierras que cuidamos con sudor y lágrimas, para que ellos pudieran tener este estatus del que tanto presumen. Ahora resulta que la vieja que les dio el dinero es una molestia,
una presencia incómoda que hay que esconder en la cocina o medicar para que no hable de más. Respiré hondo, tratando de tragarme el nudo en la garganta, y volví a tomar el rodillo. Tenía que terminar las tortillas. Al final del día lo hacía por Lucía, aunque ella tampoco pareciera darse cuenta de que su madre no estaba loca, solo estaba cansada de que la trataran como si ya no existiera en su propia familia. Mientras mis manos seguían trabajando la masa mecánicamente, mi mente voló hacia atrás, 10 años en el pasado, a un tiempo donde yo todavía sentía que tenía voz y voto en esta familia. Me acordé clarito del día en que firmé las escrituras para vender los terrenos ejidales que teníamos en Allende, allá donde el aire sí huele a campo y no a pavimento caliente. Esas tierras eran la herencia de mi esposo, el patrimonio de toda una vida de trabajo bajo el sol, pero Roberto insistía una y otra vez que necesitaban vivir en San Pedro. Decía que para hacer negocios en Monterrey uno tiene que tener la dirección correcta, que necesitaban estatus para que a él lo tomaran en serio en su despacho. Yo, tonta y confiada, vendí lo único seguro que tenía para darles el enganche de esta casa enorme. Recuerdo que solté los millones con la esperanza de asegurarles un futuro, sin saber que estaba pagando la jaula donde luego me querrían encerrar. Pero las cosas cambiaron muy rápido en cuanto nos mudamos. Al principio eran detalles pequeños, cosas que una deja pasar por no ser pleito. Roberto empezó a trabajar a mi hija con una paciencia de araña tejiendo su red. Si yo comentaba que la luz había llegado muy cara, él le decía a Lucía bajita la mano, que yo me estaba volviendo obsesiva con el dinero. Si se me perdían los lentes, él suspiraba y decía que mi memoria ya no era la de antes. Poco a poco fue convenciendo a mi propia hija de que yo inventaba cosas o que confundía la realidad. Me fue quitando mi autoridad palabra por palabra, hasta que Lucía dejó de consultarme cosas importantes y empezó a mirarme con esa lástima que me quema el alma. Como si yo fuera una niña chiquita que no sabe lo que dice. La gota que derramó el vaso, o al menos la que me abrió los ojos a la maldad de este hombre, pasó apenas hace un par de meses, en una carne asada que hicimos aquí en el patio. Vino Marisa, la primera de Lucía, esa muchacha que siempre fue muy alegre, pero esa tarde noté algo que me revolvió el estómago. No eran risas normales de familia. Vi cómo Marisa le servía la cerveza a Roberto y le rozaba la mano un poquito más de la cuenta. Y vi cómo él, en lugar de apartarse, se le quedaba viendo con una sonrisa que no era de primo político. Se lo dije a Lucía esa misma noche. Se lo dije con toda la prudencia del mundo, advirtiéndole que tuviera ojo. Pero Roberto se me adelantó. Cuando Lucía le preguntó, él se rió y le dijo que su madre ya chocheaba, que veía moros con tranchetes y que seguro eran mis celos de vieja porque ya nadie me hacía caso. Lo peor no fue que mi hija le creyera a él y no a mí. Lo peor fue lo que pasó después, cuando Lucía se fue a dormir y me quedé sola recogiendo los platos sucios. Roberto se me acercó, ya sin la máscara de yerno amable, y me susurró algo que todavía me hace despertar sudando en las noches. Me dijo que tuviera mucho cuidado con lo que decía y con lo que inventaba, porque las viejitas locas y problemáticas nadie las quiere en su casa, y que terminan sus días solas y olvidadas en un asilo de mala muerte. Me lo dijo sonriendo, con esa frialdad de quien sabe que tiene el poder. Desde ese día, el miedo se me metió en los huesos, no por mí, sino porque me di cuenta de que mi hija estaba durmiendo con un enemigo que ya me había declarado la guerra, y yo, según ellos, ya no tenía armas para defenderme. Regresé a la casa un poco antes de la hora acordada para terminar de acomodar los últimos arreglos y poner los globos antes de que llegaran los invitados. La casa estaba en un silencio absoluto, de esos silencios pesados que esconden cosas, y sentí una corazonada extraña al cruzar la puerta. Caminé hacia el pasillo principal y escuché algo que me detuvo en seco. Eran risitas ahogadas, cuchicheos que venían del baño de visitas, ese que está justo debajo de la escalera. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, como tanto insistían ellos, pero el sonido era inconfundible. Me acerqué despacio, con el corazón latiéndome en la garganta,
y vi que la puerta no estaba bien cerrada. La habían dejado emparejada, confiados en su propia arrogancia, seguros de que la vieja loca no llegaría tan temprano o no se daría cuenta de nada. Empujé la puerta suavemente y el mundo se me detuvo de golpe. Ahí estaban. Roberto se estaba subiendo el cierre del pantalón a toda prisa y Marisa, la prima de mi hija, esa a la que recibíamos como familia, se estaba limpiando el labial corrido de la comisura de los labios mientras arreglaba la blusa. Se quedaron congelados un segundo, pero lo que pasó después fue lo que realmente me rompió algo por dentro. En lugar de asustarse, en lugar de pedir perdón o tratar de esconderse, Roberto me miró a los ojos y sonrió. Fue una sonrisa llena de malicia, de veneno puro. Con una tranquilidad espantosa, me dijo que no me molestara en hacer escándalo, porque nadie le iba a creer a una vieja demente como yo. Me aseguró, con ese tono cínico que usaba para torturarme, que Lucía ya estaba convencida de que yo alucinaba cosas y que esto solo sería otra prueba de mi locura para mandarme al asilo. En ese momento sentí un frío glacial en el estómago, como si me hubieran echado un balde de agua helada, pero curiosamente mis manos dejaron de temblar. El miedo que me había metido durante meses desapareció de repente, reemplazado por una indignación que me quemaba las entrañas. Me di cuenta de que su plan no era solo ser infiel, sino destruirme mentalmente para salirse con la suya, ejerciendo una violencia tan sutil y perversa que la ley apenas alcanza a nombrar. La furia me aplaró la mente como nunca. Me fijé en la chapa de la puerta. Era de esas antiguas que todavía tienen la llave puesta por fuera, una costumbre que manteníamos por si algún nieto se encerraba por accidente. Sin pensarlo 2 veces, jalé la puerta de un golpe seco, escuchando el grito ahogado de Marisa, y giré la llave 2 veces hasta que el seguro hizo clic. Roberto empezó a golpear la madera desde adentro, gritando insultos y ordenándome que abriera. Pero yo ya no escuchaba sus amenazas. Me alejé unos pasos, respirando hondo, sintiendo por fin que recuperaba el control de mi vida y la de mi hija. Saqué mi celular del delantal con una calma que no sabía que tenía. Marqué primero el número de Lucía y le dije que viniera de inmediato, que era una emergencia de vida o muerte. Colgué y marqué el siguiente número. Rogelio, el esposo de Marisa. Le dije lo mismo. Me senté en la silla del recibidor, custodiando esa puerta cerrada como un perro guardián, esperando a que llegaran los jueces para dictar sentencia, porque esa noche la vieja loca iba a destapar toda la verdad. No pasaron ni 15 minutos cuando escuché el motor del coche de Lucía derrapando en la entrada. Llegó pálida, con los ojos desorbitados, pensando seguramente que me había dado un infarto o que me había caído, porque esa es la imagen que le habían vendido de mí, la de una anciana frágil que no puede valerse por sí misma. Segundos después llegó Rogelio, el esposo de Marisa, con la cara desencajada por el tono de mi llamada. Yo seguía ahí, sentada en la silla del recibidor frente a la puerta cerrada del baño, con una calma que me sorprendió hasta a mí misma, apretando mi escapulario como si fuera un arma. No les di explicaciones largas, ni me puse a llorar. Simplemente me levanté, miré a mi hija a los ojos con una firmeza que hacía años no me veía, y le puse la llave antigua de hierro en la mano. Le dije que abriera ella misma, que viera con sus propios ojos, porque su madre supuestamente había perdido la razón. En cuanto Lucía giró la llave y abrió la puerta, Roberto salió como un animal enjaulado, no con vergüenza, sino con una agresividad calculada. Antes de que nadie pudiera decir nada, empezó a gritar señalándome con el dedo, diciendo que yo me había vuelto completamente loca, que me había dado un ataque psicótico y los había encerrado a la fuerza. Tuvo el descaro de decir que se había sentido mareado y que Marisa, tan buena prima, solo había entrado para ayudarle a echarse agua en la cara, y que yo, en mi delirio de vieja celosa, había malinterpretado todo para arruinarle su cumpleaños. Por un momento vi la duda cruzar el rostro de Lucía. Vi cómo su instinto, entrenado por él durante años, quería creerle a su marido y pensar que mamá,
efectivamente, ya no coordinaba. Pero yo no grité. No me puse a pelear ni a defenderme de sus insultos, porque la verdad no necesita gritos. Me mantuve quieta, firme como un roble del monte, y solamente alcé la mano para señalar. Les dije que dejaran de escuchar los cuentos y que miraran bien el cuello de él y la boca de ella. Fue como si el tiempo se detuviera. Rogelio se acercó y vio lo que era imposible de esconder: el labial de su esposa embarrado en el cuello de la camisa de Roberto y el maquillaje corrido de Marisa que la delataba sin remedio. Ahí, frente a la evidencia física, la mentira de mi supuesta demencia se desmoronó como un castillo de naipes. Ya no había vieja loca que valiera, solo había un hombre cínico y una prima traidora, atrapados en su propia suciedad. Rogelio se llevó las manos a la cabeza, murmurando que ya lo sospechaba, que no estaba loco él tampoco, confirmando que el instinto nunca miente. Pero lo que más me dolió fue ver a mi Lucía. Vi cómo se le rompía el corazón en 1000 pedazos, no solo por la infidelidad, sino por la culpa. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, dándose cuenta de golpe de todas las veces que me hizo menos, de todas las veces que me ignoró o me medicó innecesariamente porque él se lo sugería para tapar sus porquerías. En ese momento, mi niña dejó de ser la víctima sumisa. Sacando la casta norteña, con la voz quebrada pero llena de rabia, corrió a Roberto de la casa. Él intentó hablar, intentó acercarse, pero yo di un paso al frente, poniéndome entre él y mi hija, dejándole claro con la mirada que si no se largaba en ese instante, la vieja demente iba a hacer algo de lo que no se arrepentiría nunca. La fiesta, por supuesto, nunca ocurrió. Qué fiesta ni qué nada. Los globos que colgué con tanta ilusión se quedaron ahí, flotando tristes en el techo, testigos mudos del desastre que acababa de arrasar con la familia. La casa, que horas antes olía a cortadillo y anticipación, ahora se sentía fría, impregnada de una vergüenza ajena que se nos metía por los poros. Lucía estaba hecha un mar de lágrimas en el sofá de la sala, abrazada a un cojín, como si fuera su único salvavidas en medio de un naufragio. Ver a mi muchacha así, con el corazón roto por la traición de su marido y la puñalada por la espalda de su propia prima, me dolía más que todos los desprecios que yo había aguantado. Pero, te soy sincera, prefería 1000 veces verla llorar hoy por una verdad dolorosa que verla vivir 10 años más sonriendo en una mentira podrida. Fui a la cocina, ese territorio que Roberto me había hecho sentir ajeno, y puse agua a hervir. Mis manos, que horas antes preparaban comida para celebrar a ese huerco malagradecido, ahora preparaban un té de tila bien cargado para curar el susto de mi hija. Mientras esperaba que el agua soltara el hervor, mi mente ya estaba maquinando lo que venía. No soy ilusa, sé que lo difícil apenas empieza. Ese hombre se fue gritando amenazas, diciendo que nos iba a dejar en la calle porque la casa es de los dos. Pobre iluso. Cree que porque se casaron por sociedad conyugal, por bienes mancomunados, como decimos acá, tiene derecho a la mitad de mi sudor. Pero se le olvida que yo guardo cada papel, cada recibo de cuando vendí mis tierras allá en el ejido. Voy a ir con el abogado familiar y voy a testificar ante el juez que ese dinero fue una donación directa para mi hija, no para él. Le va a salir caro el chistecito al licenciado de pacotilla, porque si cree que voy a dejar que se quede con el patrimonio de mi Lucía, es que no conoce a las mujeres del norte. Le llevé la taza humeante a Lucía y me senté a su lado. Ella alzó la cara, con los ojos hinchados de tanto llorar, y me agarró la mano con fuerza. Con la voz quebrada me pidió perdón. Me dijo que cómo pudo ser tan ciega, que cómo permitió que él me tratara de loca y me amenazara con el asilo. Yo le acaricié el pelo, igual que cuando era niña y llegaba llorando porque se había raspado las rodillas. Le dije que no se culpara, que el amor a veces hace que uno quiera sordearse ante la realidad, que uno se hace de la vista gorda porque duele menos. Lo importante no es lo que pasó, sino que ya se le cayó la venda de los ojos. Le dije que de amor nadie se muere,
pero de dignidad sí se vive. Cuando bajó un poco el sol y el calor dio tregua, salimos al porche a que nos diera el aire. Nos sentamos en las mecedoras, viendo cómo el atardecer pintaba de naranja y morado la silueta imponente del Cerro de la Silla. Apreté en mi bolsillo el escapulario de la Virgen de San Juan de los Lagos, dándole las gracias en silencio por haberme dado la fuerza para girar esa llave y no flaquear. Roberto decía que yo era una vieja demente, que nadie me creería. Pues mira cómo son las cosas. Ahí estábamos nosotras, solas, con un divorcio y un pleito legal en puerta, pero tranquilas. Él, con toda su soberbia y sus trajes caros, estaba fuera de nuestras vidas. Respiré profundo ese aire regio que tanto me gusta y pensé que ojalá esto le sirva de lección a quien quiera oír. Nunca subestimen la intuición de una madre, ni piensen que las canas nos quitan la inteligencia. A veces, las que llaman viejas locas, somos las únicas cuerdas en un mundo lleno de mentirosos, y pobre de aquel que se atreva a meterse con nuestras crías. Han pasado 6 meses desde que giré esa llave. El divorcio de Lucía avanza, y aunque Roberto pelea la casa de San Pedro con uñas y dientes, mis recibos de las tierras de Allende están hablando fuerte ante el juez para demostrar que fue mi donación. Mi hija ya no es la sombra sumisa que él quería. Ahora tiene brillo en los ojos y duerme tranquila, libre de manipulaciones. Seguimos juntas, tomando café en el porche, con la frente muy en alto. Recuerden siempre, las canas son coronas de experiencia, no síntomas de locura. Les doy un consejo de corazón. Guarden cada papel de lo que inviertan en familia y nunca permitan que nadie las haga dudar de su propia mente. Protejan su patrimonio y su dignidad por escrito. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que intervenir drásticamente para abrirle los ojos a una hija? Me gustaría leer. Estela, 68 años.